Gloria a Dios. Esta es Radio TV, Revelación Cristiana desde Pinellas Park, Florida. Este es su hermano y amigo Yeyo Estrada que le saluda en esta tarde preciosa del Señor. Estamos en vivo y a todo color y las cosas pasan cuando suceden. Y ahora acaban de suceder las cosas que pasaron. Así que, estamos en vivo y a todo color desde Pinellas Park, Florida, vía internet. Y estamos grabando también para pasarlo a YouTube más adelante. Así es que nuestro programa Embajadoras de Cristo acaba de comenzar. Adelante. Les bendecimos y les damos gracias por estar conectados en esta hora, ¿verdad? Que tenemos aquí palabra para edificar a todos los que nos están viendo, ¿verdad? Y escuchando por la Radio TV Revelación Cristiana. Tengo aquí a la hermana Brenda Argüello como invitada, ¿verdad? Como siempre, ¿verdad? Amén. Y tenemos hasta el momento, ¿verdad? Y al pastor Yeyo Estrada. ¿Qué les dice, hermana, a los televidentes? Bueno, que el Señor los bendiga muchísimo. Gracias por estar acá. Bueno, estamos de acuerdo, ¿no? Con el Señor, porque estamos de este lado nosotros. Al principio tuvimos un problemita, pero era técnico, lo cual fue completamente solucionado. Amén. Porque es que aquí están habiendo tantos cambios, está ampliando el pastor, cambiando micrófono y toda la cosa, y hay tanto alambre ahí que yo no sé. Yo estaría perdida, ya como que me pongan navegando allá por el África y me digan, tienes que llegar a América. Ay, sí. ¿Tú te imaginas? No, sí, que lo que ¿por pasa dónde es que le doy? el pastor nos explica, pero nananina, no agarramos mucho, pero ahí vamos, poquito a poco, ¿verdad? Aprendiendo acerca de la radio. Bueno, hay que pedirle al Señor que nos dé revelación. Como se la dio al pastor Yeyo. Imagínense, esta radio es como para que estén 4 personas y Dios le ha dado la gracia, le ha dado digamos la inteligencia, ¿verdad? La sabiduría para poder manejar todo este sistema, solamente él, ¿verdad? Pero es que lo ha pedido. Así entonces, es. Si nosotros pedimos, no lo hemos pedido. Bueno, vamos a iniciar con una oración, hermana Brenda, para abrir el programa de hoy, que es Embajadoras de Cristo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el invitado especial en todas y cada una de las cosas que hacemos, porque las hacemos con amor y dedicación a ti. Gracias, y que tu Espíritu se extienda y logres darle entendimiento y nos logres dar el discernimiento a todos y cada uno de los que estamos, Padre, de tu palabra, y que logremos verdaderamente que esa semilla quede, porque esa semilla la sembramos con amor, porque de gracia damos lo que por gracia recibimos, y por eso es que nosotros sembramos con mucho amor esa semilla que viene de allá del cielo. Gracias, Padre amado, te lo agradecemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy es acerca del perdón, ¿verdad? ¿Qué es perdonar? Todos sabemos, ¿verdad? ¿Qué es perdonar? Mira, yo tengo también algo ahí de perdón. Es olvidar completamente una ofensa recibida, pero sin guardar resentimiento ni rencor. Porque hay muchas personas que dicen, bueno, yo te perdono, pero del diente al labio, pero en el corazón todavía sigue esa raíz, ¿verdad? De amargura, de rencor o de odio, porque realmente, déjenme decirles que no es fácil, ¿verdad? Perdonar. Eso es bastante difícil. Nosotros tenemos que orar al Señor para que nos dé esa capacidad, digamos, para perdonar a otros, ¿verdad? Sus ofensas. Dígame, hermana, ¿qué puede decir usted del perdón? Porque es un tema bastante importante. Yo creo que tenemos que perdonar, que es como sanar una herida abierta. Uh-huh. Y recordemos que la falta de perdón muchas veces la transmitimos a nuestros hijos, a la familia, a que lleven una carga injusta. Uh-huh. Ya, porque muchas veces el padre no perdona. ¿Y qué culpa tienen los hijos
cuando quieres transmitirle el mismo resentimiento tuyo y quitarle, tú sabes, a aquellas criaturas que no tienen ninguna o casi culpa. obligar a tus hijos a que sientan lo Pero es mismo que que tú recordemos sientes que por cuando otros. tú tienes hijos menores van a hacerle caso A sus papás. a su papá. Diga, pastor, ¿no tiene algo que anexar allí? ¿Tiene Mire, mucho volumen? Yo, la verdad es que estaba en una clase bíblica en Puerto Rico en una ocasión. Y entonces yo soy un poquito sarcástico con que le enseñe a alguien de la Biblia a mi familia, a mi esposa, a mi familia, y que yo esté en un grupo allá, ella esté en un grupo allá, yo esté en otro grupo acá, y que como que no la puedo defender en caso que le traten de enseñar una cosa que no está a la par con lo que yo enseño. Entonces, porque yo todo lo que enseño es netamente de la Biblia. Pero, ¿qué sucede? Que ella le llegó a decir, esa maestra, a mi esposa, en esa ocasión, le llegó a decir: yo perdono, pero no olvido. Yo perdono, pero no olvido. Entonces, usted debe de perdonar, pero no olvide, porque vuelven y le hacen lo mismo. Y entonces esa clase de enseñanza no está a la par con la palabra de Dios, porque imagínese si Dios nos perdonara de igual manera, que perdonara pero no olvide lo que hacemos, sino que lo que dice la palabra de Dios es que cuando Él arroja todos nuestros pecados a lo profundo de la mar y no se acuerda más de ellos. Amén. Se olvida. Eso es perdonar, y solamente Dios perdona. Pero ¿sabe qué? Que cuando el Señor dice, cuando vengas a traer la ofrenda al altar y te acordares que tiene algo en contra de tu hermano, no que tu hermano tiene algo en contra tuya, sino que tengas en contra algo de tu hermano, ve, reconcíliate con tu hermano y después viene y trae la ofrenda. Y en otra dice también: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que perdonar es olvidar. Y el que dice yo lo paso por no dejarlo al lado de allá, no está perdonando nada. Y el que dice yo perdono pero no olvido, no está perdonando nada. Y entonces cuando la cosa dice que cuando el Señor le enseñó a orar a los discípulos, cuando los discípulos le dijeron al Señor, y estoy terminando aquí porque no quiero abarcar mucho, pero cuando quiero explicar esto que quede bien claro, porque a mí no me gusta dejar las cosas a mitad. Claro. Cuando vienen los discípulos del Señor, que andaban por allá metidos en una clase con Juan, Juan estaba enseñándole a los discípulos de él, y vienen los discípulos del Señor y se cuelan allá y escuchan, y escuchan que Juan está enseñándolos a orar a ellos. Sí, sí. Y le dice: Señor, y siento el Espíritu de Dios aquí, dice, se me paran los pelos, dice: Señor, enséñanos a orar como Juan enseña a sus discípulos. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Sí, sí lo dice. Yo lo he leído. Y entonces el Señor lo que le dice, no le dijo: ¿qué hacían ustedes metidos allá en las clases de Juan? No. Él lo que le dijo: cuando oréis, decid así. Ahí cuando nace el Padre Nuestro. Ajá, decid así. Cuando oréis, decid así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase su voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Sí. Y después dice: perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, que si no los perdonamos, perdónanos igual, no nos perdones nada. Mire qué clase de oración. Estamos diciéndole a Dios: no nos perdone. Porque en la no misma medida que sí, perdonemos, seremos perdonados. Sí, entonces quiere decir que si usted es de los que perdona pero no olvida, o lo pasa por no dejarlo al lado de allá, como dicen en Puerto Rico,
usted está diciéndole a Dios, no me perdones. Es lo que le está diciendo a Dios. No, a mí me gusta esto porque lo que el Señor me puso a mí es el perdón del otro lado. ¿Sabe cuál es el perdón del otro lado? El perdón de Dios hacia nosotros. Porque a ella le puso el perdón nuestro hacia el hermano. No, aquí están los cuatro. Y a mí me puso enfocarme de otra manera, pero siempre estamos hablando sobre el perdón. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en esta tarde es, o sea, en 4 partes, porque no solamente es el perdón a otras personas, sino el perdón a nosotros mismos, el perdón a otros, el perdón a Dios, porque hay personas que están enojadas con Dios y tienen que o sea, así es. Hay gente que pedir perdón a Dios por lo que están porque sintiendo. Porque no lo dan por la manera de... Y la última parte, que quizás ahí donde vamos a unirnos los 2 programas, es recibir el perdón de Dios. Eso es. Entonces, hay situaciones que realmente como que nos provocan desilusión porque hemos quizás cometido errores que nos han denigrado, que nos hacen sentir vergüenza, ¿verdad? Pero, sí. que nos humillan, ¿verdad? Y entonces esas cosas requieren un auto perdón, porque realmente si ya Dios nos ha perdonado, ¿por quién soy yo para no perdonarme? Dígame usted, porque Él ya fue a la cruz del Calvario. Él dijo, consumado es. Entonces, ¿quién soy yo para decir, no, yo no me voy a perdonar? Porque hay personas que dicen, yo no merezco, yo no puedo ir a la iglesia porque yo he hecho tantas cosas, ¿verdad? Yo puedo hablar un minuto. Sí. Sobre todo lo he visto en la mujer que le ha tocado que abortar. El hijo del cual fue violada. Ya, yo me ha tocado estar en los retiros y ver eso que no se quieren y no se quieren perdonar. Ya, o sea, el auto perdón. Exacto, auto perdón. Entonces ellas se sienten malísimas. Porque es allí donde entra Satanás a hacerte sentir para no dejar que arranques y botes esa parte. Sí. Ya, el auto perdón lo he visto. Y en el hombre que ha matado o cuando ya lo ha liberado el Señor, de que violó o de que mató o de que hizo y todas esas cosas, ahí es donde cuesta el auto perdón. Bueno, la cosa es un tema intenso. Cuando llegó la mujer, que le trajeron la mujer para apedrearla, que la habían tomado en adulterio. Eso es una de las cosas más grandes. Entonces imagínese usted en ese momento querían juzgar a Cristo, lo querían juzgar. ¿Por qué lo querían juzgar? Porque en la ley dice que si se agarra una mujer en adulterio hay que apedrearla hasta que se muera. Entonces se la trajeron a Jesucristo, pero venían con las piedras en la mano, porque ellos pensaban que Jesucristo decía, bueno, como lo dice la ley, hay que cumplir la ley, apedréenla hasta que se muera. Y acuérdense que el Señor respeta las leyes. Ajá. El Padre es un Padre de ley, porque dice, pruébenme en el diezmo. Sí. Ya pruébenme. Sí. Pero fíjese lo que pasó ahí. Ahí lo que pasó es que Él aplicó la gracia, no la ley. Exacto. Porque Él dividió los tiempos antes de Cristo y después de Cristo. Los tiempos antes de Cristo la ley y después de Cristo la gracia. Esa es la base de la venida de Jesús a este mundo, el perdón. Estoy sintiendo el Señor porque es que esto es tremendo, esto es tremendo. Mire que no nos vemos. Por eso es que cuando nos miran dice, ¿ustedes se ponen de acuerdo? Y les digo, no, pues si no tenemos tiempo, la veo por la mañana el domingo y salgo volando, me voy para la iglesia y salgo y regreso. Porque Dios le da a cada uno y uno su parte. El Señor nos da a cada una de nosotras nuestra parte, pero a veces se junta y nosotros mismos decimos, pero ¿cómo es esto? Yo siempre me he preguntado qué fue lo que escribió en tierra, porque Él escribió en tierra, pero no dice lo que escribió en tierra, pero yo me imagino que allí estaba Jacobo, Felipe, Juan, no los discípulos, sino los nombres que usaban antes, y Pedro, el pueblo, digamos, ahí. Sí, la gente que estaba allí, con las piedras en la mano. Entonces, estaban allí con las piedras en la mano, pero yo no sé si uno de ellos, o varios de ellos,
porque eso era lo que ella hacía, se acostaba con la gente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, a lo mejor se acostó con uno de ellos, quién sabe, y él a lo mejor era mamera, ¿no? Entonces él le pondría allí la fecha uh-huh. y la hora uh-huh. donde tú estabas a esta fecha, a esta hora. Tú no estabas fulano, tú no estabas con ella. Uh-huh. Tú no eras uno de los que estaba con ella. Sí, porque los mismos hombres que usan a una persona después le encaran las mismas cosas. Entonces viene y hace eso. Entonces yo me imagino, yo no sé lo que escribió allí, por eso no lo puedo decir, porque como no lo dice la Biblia, yo no sé lo que escribió. Pero oiga, escribió algo que funcionó bastante bien, porque cada uno fue tirando, porque le dijo el que se siente, el que esté libre de pecado, arroje contra ella la primera piedra, porque después vienen todas las demás. Sí. Pero nadie tiró la primera. Y como no hubo una primera, no hubo una segunda ni una tercera, todo el mundo arrojó la piedra y vámonos a huir, porque esto no es con nosotros. Alabado sea el nombre. Menos mal que no había Facebook. Gloria a Dios. Y después le pregunta, ¿dónde están los que te acusan? Ay, ella mira para el lado y se fueron todos, no, nadie me acusa. Pues yo tampoco te acuso, pero le dijo una palabrita. Vete. Y no vuelvas a pecar más. Bueno, entonces yo le recuerdo, yo le apuesto que cayó en el autoperdón y se perdonó así. Sí, yo le recuerdo, si al que nos está viendo alguien, ¿verdad?, que aún no se ha perdonado a sí mismo porque siente que ha hecho tantas cosas tan terribles que han ofendido a Dios, que yo te digo que recuerdes que nadie es perfecto en esta vida, y por esa razón es que Jesús vino, ¿no? Entonces todos nacemos, miren lo que les digo, todos nacemos como con un patín hecho de la cáscara del banano, listo como para deslizarse. O sea, todos nacemos con ese patín, digo yo, porque estamos expuestos, porque la misma naturaleza nuestra está, digamos, recibió esa herencia de nuestros primeros padres. O sea, nadie que me venga a decir a mí, nadie está exento de caer en pecado. Entonces yo les digo que si tú has cometido un pecado, solamente hay uno que dice el Señor que no perdona, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. De ahí todo, él dice, él se olvida de todos los pecados y los echa al fondo de la mar y no se acuerda más de ellos. Entonces, no te sientas así culpable. Si tienes un pecado escondido, arrepiéntete genuinamente, ven a los pies de Cristo y tú vas a recibir libertad de parte del Señor, porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Él no vino Él decía, yo no vine por los sanos, yo vine por los que están enfermos. Que ese es el problema de muchos cristianos, que no quieren ir a predicar a ciertos lugares, no quieren hablar de la palabra de Dios, están en los trabajos y esconden que la Biblia y la palabra. Uh-huh. ¿Ya? Entonces no quieren ahora se sientan a juzgar y a condenar como está el mundo. Uh-huh. Así que, y que parte de la Biblia dice, por más que estés ahí en Cristo, que eres pastor, que te pares, tú tienes la autoridad de condenar y criticar al otro pastor que está o cometió o hizo, o recordarle ponerte al día. No. ¿En qué parte de la Biblia lo dice? Uh-huh. En ningún lado. O sea, pero tenemos que aceptar eso, que esa realidad, que con humildad, ¿verdad? Que no tenemos, nuestra condición humana está así. Es pecaminosa, la carne. O sea, mientras estemos en este mundo, verdaderamente. Algo bien importante que yo he escuchado a muchos ministros y evangelistas y predicadores, sin decir nombre, ¿verdad? Decir, nosotros somos semejantes, somos hechos a semejanza del Señor. Nosotros, la Biblia dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios hizo a Adán a su imagen, amén, conforme a su semejanza. Amén. Pero acuérdese que allí no perdimos la imagen. Nosotros todavía somos hechos a imagen de Dios, a imagen. Uh-huh. Pero allí
Adán perdió y Adán con nosotros, nosotros con él perdimos la semejanza. Y la semejanza no la vamos a adquirir cuando aceptamos a Jesucristo, ni como cuando somos bautizados con el Espíritu Santo. Ahí no es que la adquirimos. La adquirimos, dice la palabra bien claro, que seremos semejantes a Él cuando le veamos como Él es. Amén. Cuando Él llegue en una nube, seremos semejantes a Él, vamos a ser semejantes a Él. Ahí adquiriremos la semejanza que perdimos y volveremos a ser como el primer Adán, a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el que tiene esta esperanza en Él se purifica porque Él también es limpio, pero la vamos a adquirir cuando Él apareciera en la nube. Ahí es que vamos a ser transformados y vamos a ser también a imagen y semejanza de Dios. Dice, todo caminamos procurando, porque el Espíritu Santo a mí me hace ver las veces que me equivoco, las veces que no es así, es así, Brenda, no es así, es para acá. Y yo, pero es que esto, y no, tiene que ser como Él diga. ¿Por qué? Porque como usted dice, el cambio, vamos trabajando, pero hasta ese momento. Mira, Juan el Bautista vino y anunció la llegada de Jesús. Entonces Jesús se fue y quedó ¿quién? La novia. Nosotros anunciamos la segunda venida y nos vamos a quedar aquí y llegamos ¿para qué? Para quedarnos, porque estamos en el libro de la vida y es sabroso tener la salvación y la vida eterna, pero vamos cambiando conforme la guía del Espíritu Santo. Y vamos a aclarar otro puntito de lo que usted dijo ahorita, muy sabio y muy verdadero, de que solamente un pecado no tiene perdón, lo dice la Biblia, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo hemos dicho en otro programa. Pero vamos a abundar un poquito más. Sí. Porque no podemos dejar la gente así y dejarlo así sin explicarle. Porque ellos quieren saber, ¿y por qué? Exacto. Esa es la pregunta. Hay mucho por qué. ¿Y por qué hay perdón para todos los demás pecados? ¿Y por qué para este pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón? Y le vamos a decirle el por qué ahora. El por qué no tiene perdón para ese pecado. Bueno, usted sabe que que hay un presidente de los Estados Unidos, un solo presidente, ¿verdad? Uno solo. No pueden haber 3 y 4. Hay un vicepresidente, pero hay un presidente nada más. Ok. En el gobierno de los Estados Unidos se compone del presidente, ¿verdad? De la Cámara y del Senado. Entonces, si una persona de la Cámara llega a su casa, ¿quién llegó? El gobierno de los Estados Unidos. Si una persona del Senado llega a su casa, ¿quién llegó? El gobierno de los Estados Unidos. Si llega el presidente a su casa, ¿quién llegó? El gobierno de los Estados Unidos. Esos tres componen un solo gobierno. El gobierno de los Estados Unidos. 3 componen un gobierno. ¿Ok? Y si buscamos aquí, en Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 7, y perdónenme que ya mismo los voy a dejar, pero tengo que... No, es que eso es importante. Sí. Primera de Juan 5:7, ¿qué dice? Primera de Juan 5:7. 5:7, ¿qué tal? Ajá, ¿qué dice? Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Ahí está. ¿Quiénes son esos 3? ¿Qué componen esos 3? El gobierno de Dios. El gobierno de Dios. El Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo, en Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito. El Padre dio al Hijo. ¿Ve? Son 2. El Padre dio al Hijo para que todo el que en Él cree, el que cree en el Hijo, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué sucedió? Cuando Dios dijo, ¿a quién enviaré y quién irá? Y el Hijo dijo, heme aquí, envíame a mí. Todavía no había nacido Jesús. Era el Verbo.
En el verbo. que se hizo carne, que después nació Jesús. ¿Ven? Cuando hicieron Adán y Eva, que son 6.000 años atrás, que hicieron Adán y Eva, el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo, Dios cuando hizo todo, cuando fue a hacer al hombre, dijo, ahora hagamos, que es plural, no es el solo, es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo que estaban ahí, el gobierno de Dios. Cuando el gobierno de Dios, cuando Él dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra, plural también, nuestra. Nuestra, ya los tres. Imagen y nuestra semejanza. Ya lo hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero fueron entre los tres. El gobierno de Dios completo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Porque no era Jesús, porque no había nacido, porque estaban haciendo, porque María no existía en ningún lado. Sí. Porque cuando Adán y Eva no existía María, ni cuando Noé tampoco. De Adán y Eva a Noé son 2.000 años, y de Noé a Jesucristo son 2.000 años, son 4.000 años después que hicieron el gobierno de Dios hizo a Adán y a Eva. 4.000 años después fue que nació Jesús. Y el Verbo hizo a Adán y Eva, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y Jesucristo, Emmanuel, nació 4.000 años después del segundo Adán, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Qué sucede ahí? Entonces, el Padre envió al Hijo. ¿Quién era en ese momento el representante del gobierno de Dios en la tierra? Jesucristo. Jesús. Pero Jesucristo dijo, me voy, pero no les dejaré huérfano, le enviaré. El Padre envió al Hijo, y el Hijo era el representante del gobierno de Dios en ese momento. Pero Él se iba a sentarse a la diestra del Padre, y antes de irse, después que resucitó, le dijo, no les dejaré huérfano, le enviaré a otro consolador, que fue en el día de Pentecostés que se lo envió, a otro consolador. Entonces ese consolador vino porque ese consolador, el Espíritu Santo, como la tercera persona del gobierno de Dios, que tres son uno, un gobierno, entonces ese va a ser el representante del gobierno de Dios en la tierra mientras esté en la iglesia, hasta que entregue a la iglesia al Señor. Entonces, ¿qué quiere decirle, hermana? Que entonces el que está representando al gobierno de Dios ahora mismo en la tierra es el Espíritu Santo. El que blasfema contra el Hijo tiene perdón, porque el Hijo está allá y no está representando el gobierno de Dios ahora mismo aquí en la tierra, aunque está aquí también. Pero el Espíritu Santo, el Consolador, que Jesucristo, el Hijo de Dios, lo dejó aquí en la tierra representando a los tres. El que blasfema contra Él está blasfemando contra los tres, contra el gobierno de Dios. Por lo tanto, ese que blasfeme contra el Espíritu Santo, que está blasfemando contra el gobierno de Dios, no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Yo quiero también como reforzar este punto sobre el no perdón al que blasfeme contra el Espíritu Santo, y cuándo fue que Jesús lo dijo. Mire esto. Dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Entonces ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Eso es en Marcos capítulo 22, y después en el 30 ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Por eso Jesús dijo que un gobierno no puede dividirse a sí mismo. Estaban diciendo que Jesús tenía un espíritu, un demonio, digamos. Entonces eso es lo que no se perdona, que estaban diciendo que tenían contra Jesús. Exacto, porque él era el representante, como dice el pastor, en ese momento, pero que tenía espíritu inmundo, le estaban diciendo. Pero esa gente, fíjese, yo escuché, esto sí que está bien tremendo. Es bien difícil blasfemar contra el Espíritu Santo, bien difícil, no es imposible, pero es bien difícil. Pero hay gente que cometen pecado ignorando
ignorantes, sin conocer que están cometiendo pecado. Y el pecado no se ve contado hasta que la persona conozca que está cometiendo ese pecado. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el problema aquí? Mire, yo estaba en un restaurante un día y yo escuché a unos testigos de Jehová diciendo que los cristianos que hablan en lengua, que esos son demonios hablando. Y eso, y las lenguas son del Espíritu Santo, y eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero si ellos no tienen conocimiento, yo no sé hasta dónde puede llegar, que si ellos llegan a conocer que eso, porque ellos no le llaman Espíritu Santo, le llaman fuerza activa de Dios, y dicen que nosotros tenemos un Dios de 3 cabezas porque creemos en la Trinidad, que se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo, que está ahí en la palabra de Dios. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿verdad? Amén. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el capítulo 2 de Primera de Juan dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, esa fue la razón de la venida de Jesús aquí. ¿A qué? A brindarnos, ¿verdad?, el perdón a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. ¿Ves? Sí. Entonces, el otro punto es, mire que ya casi nos vamos. No se preocupe, porque este tema es intenso y si hay que abarcar un poquito más. No, porque siempre abarcamos para el segundo. Sí. Abarcamos en el primero y en el segundo y nos quedamos hasta que todo Porque quede viene claro. siendo es similar. Sí, porque lo que pasa es que, hermanos, que están escuchando en el mundo entero, yo les quiero decir una cosa: hay gente escuchando ahora mismo que están explotando, que quisieran estar aquí para decir algo. Yo sé. Entonces ahí está WhatsApp y está 727 900 4444. ¿Sabe por qué? Porque ellos pueden oprimir ahí Y hablar. y mandar un mensaje. Una grabación saludándole a ustedes y pueden opinar algo de lo que estamos hablando. Sí. Es que es tan extenso. Es bien extenso el perdón, viendo el perdón de las distintas maneras, porque es intenso, que hay que verlo, porque tenemos que llegar a autoperdonar, a perdonar, ya a no juzgar y condenar tampoco. Sí, mire, es cierto, como humanos duelen las ofensas, pero la falta de perdón nos esclaviza, nos esclaviza, nos ata, nos enferma, porque realmente una persona que tiene falta de perdón, entonces lo que nace es hay una raíz de amargura, de ira, de rencor, que quisiera tener cerca a la persona y hasta hacerle cualquier cosa. Entonces eso nos daña, no nos da paz, no nos deja ni comer, está ocupada la mente en el mismo asunto, o sea, te saca afuera. Y máxime si es alguien de la familia de Dios, porque también vamos a tocar un poquito ese punto. Mire lo que dice Efesios 4:31: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces esa es una cosa que aún en la misma familia de Dios, en las mismas congregaciones se pueden ver cosas así, ¿me entiendes? Pero ¿qué pasa? Nosotros no podemos recibir... Y donde dice que Jesús se negó a sí mismo. Y nosotros no podemos recibir, Brenda Xiomara, bendiciones de parte de Dios si estamos atados y atrapados en la... Pero las bendiciones van a llegar, las estás ¿Por qué? deteniendo. ¿Sabe por qué? Porque mira, Porque si tú no hay perdonas, te llena... La palabra contraria, el perdón es el odio. Y cuando te llenas de odio, vienen enfermedades, vienen muchas cosas. Y lo transmite, es lo que estamos diciendo. Y la intimidad con Dios se pierde. ¿Ya? Se pierde la intimidad con Yo he Dios. conocido una madre que ella no perdona
al papá de la criatura, y resulta que lo lleva y lo arrastra. Tú conoces esa situación. Y lo arrastra y le digo yo, bueno, mi amor, usted no tiene por qué odiar al padre. Un momento, no me le enseñe a mi hijo a perdonar porque yo no lo perdono, yo lo odio. Tú no puedes, era lo que estábamos hablando, ¿no? Sí. Quieres que el heredero, quieres que tu hijo, quieres transmitir ese odio. Ujú, Lo quieren, entonces, ¿cuál es la herencia que van a dejar? ujú. ¿Cuál es la herencia que están dejando? Odio. Exactamente. Mira en Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para Es lo que que también el vuestro hermano decía, Padre que esté en los el cielos os pastor perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea, no somos perdonados. ¿Por qué? Porque no estamos siendo misericordiosos, dándole a aquel el perdón y nosotros queremos que Dios nos perdone, pero no es así el asunto. Ahora yo he escuchado muchas prédicas del perdón, pero conozco que las personas que están hablando de perdón no han perdonado. Entonces, ¿en qué quedó, pastor? ¿Queda en algo? ¿Está practicando lo que está diciendo? No. Entonces, eso es lo que pasa, ¿verdad? ¿Dónde quedó? Alguien le dice a alguien, alguien le dijo a alguien, Ujú. alguien le dijo a alguien, lo que estás haciendo no me deja escuchar lo que me estás diciendo. Ujú. Lo que estás haciendo no me deja escuchar lo que me estás diciendo. Ujú. O sea, me estás diciendo una cosa y estás haciendo otra. Sí, entonces nosotros vemos, ¿verdad?, los beneficios del perdón. O sea, cuando nosotros perdonamos, alivia, dice, el estrés, mejora la salud. La persona vive con ansiedad, ¿verdad? Si no perdona, vive en paz, duerme tranquilo y se sanan heridas, ¿verdad? Entonces enfrentamos mejor hasta los conflictos, ¿ves? Así que, entonces, hay algunas razones por las que a veces no podemos perdonar. Es Y que es no y es hay- el orgullo. Puede haber razones, pero no justificaciones ante Dios. Sí. Porque no, Dios eso no es de ley. Ujú. Y las leyes, Él las cumple. Y si tú no perdonas, I'm sorry. Por eso, ¿Es entonces, verdad o mentira? lo Si que no yo- perdona, Sí. no hay, puede haber, porque Sí. nos justificamos. Ujú. Mira, me gustó el video del pastor de la semana pasada del niño que dijo, ¿cómo se llama el tema? No me acuerdo. Pero mira, tienen 1000 justificaciones para no ir a la iglesia, para esto, para lo otro, todo, El una cántico. lista. Y yo te puedo poner una lista por cuántas razones yo no vendría aquí manejando desde esa. Está haciendo frío, ¿ya? Está haciendo calor, está lloviendo, ¿no es cierto? Nos ha tocado que llegar tarde, sí, porque el puente pasan tantas cosas en el puente, pero está fuera de nuestro alcance, ¿no? Está fuera, aunque salgamos una hora antes. No, pero el problema también ¿Ya? es que dice uno, bueno, esta me ofendió. Yo voy a esperar a que venga y me pida disculpas. I'm sorry. O el otro, mira, por orgullo también no se perdona, tú sabes, pero eso nos afecta si nosotros analizamos espiritualmente, emocionalmente y físicamente, ¿verdad? Nosotros hemos visto casos en que las personas se enferman, ¿verdad? Terrible. Por falta Mira, de perdón. yo conozco muchas personas que les gusta levantar mucha calumnia. Y entonces de la otra parte cree que no perdona. Y Sí, fíjate, la otra parte que le levantó la calumnia, tú sabes. sí. Yo no lo toman en cuenta. yo no sé, de ese material me hizo Dios. Cero guardado, no me hizo empty de equipaje para guardar, para tener, porque cada cosa que me han levantado. Oye, pero yo me quedé tan asombrada de una señora, yo la saludo, ¿verdad? Porque la tienda llega de todo tipo. Y le digo, ¿cómo está? Y que no sé qué, que el Señor la bendiga. Y me queda viendo. ¿Tú crees que es justo lo que a mí me hizo Dios? Me quitó a mi hijo de cuando tenía 8 años. O sea, ella guarda resentimiento hacia Dios. Entonces ella, lo único que la puede hacer libre es decirle al Señor, Señor, si ella piensa que es culpable, pero Dios tiene, mire, mientras nosotros no conocemos los planes de Dios, porque Él dice, yo tengo planes de bien y no de mal.
¿verdad? Pensamos que las cosas que nos pasan son culpa de Dios, o por qué no fue de otra manera, por qué no hizo Dios tal cosa. La Mira, gente en la Biblia dice tantas mi pueblo cosas. perece. ¿Por qué, pastor? Por falta de conocimiento. Falta de que la señora le hace falta sentarse a leer la Biblia y conocer. Porque ¿sabes qué es lo que pasa muchas veces? Que nosotros venimos a orar. Espérate, dice mucho. ¿Qué le digo? ¿Cómo hago para que Dios venga? ¿Por qué? Porque no se sientan a una conexión. ¿De dónde nace la fe? De escuchar. ¿De escuchar qué? ¿De ver qué? ¿La novela? ¿O de escuchar la novela por dónde es el capítulo? Que si la vecina, que si el otro, que si por aquí, que si dejó al hijo, que si no, que si esto, que si... ¿De eso nace la fe? ¿De estar viendo la novela desde que empieza? ¿O de estar viendo todas las noticias si no vamos a cambiar el mundo? De escuchar la palabra. ¿Ya? La fe viene por el oír y el oír la palabra. Ajá, así que entonces, eso es importante, ¿verdad? Que perecemos por la ignorancia, queremos estar ahí estacionados, porque como no oramos, no sabemos si Dios te está diciendo, mira, calla, hoy no hables, solo adórame, solo alabanza, solo adoración. Entonces después nos sentamos a orar y a decirle, quiero la casa, quiero el carro, quiero. Hello. ¿Tú crees que Jesucristo está ya orando, intercediendo por nosotros? ¿Somos o no somos el cuerpo de Cristo? Tenemos que estar en unión, ¿o no? Con Él, para ser uno solo. Tenemos que prepararnos para ser exactamente la novia que viene a buscar para recoger, para la boda del Cordero. No para la boda, porque aunque tengas carro, ¿cómo es que dijo? Yo leí eso en el Facebook que dijo uno. Mira, cuando yo me muera, que pase esto. Que mis riquezas las repartan. Que mis manos las pongan. Y yo dije, bueno, yo quiero terminar el final de la cosa. Y entonces dice, no, para que vean que nada nos llevamos cuando nos vamos. Que reparten todo. Y porque las manos de fuera del ataúd. Para que vean que las manos, llegamos vacíos y vacío nos vamos. Es verdad, llegamos con las manos vacías y vacío nos vamos. Y yo dije, ay Dios mío, de repente ponemos unas cosas tan... Mire, nuestro mejor no ejemplo, tesoro. Nuestro mejor ejemplo es Jesús, estando él en el madero, en esa cruz, todavía decía, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Se imaginan eso? Estando ahí hasta el último instante de su vida, estaba haciendo intercesión por todos nosotros. Lo hemos dicho, Jesús estaba con una corona. No es que así lo agarraron a golpe, pum, y óyeme, fresquecito y sin dolor, y lo colgaron, y los soldados le llevaron la cruz, y aquí te vamos a colgar, nada de eso, ninguna guía turística. Estaba adolorido, y aún así le dijo a un hombre que tenía al lado, un pecador, se encargó de él, y de llevarlo, y de decirle, tú te imaginas nada más en los últimos instantes, adolorido, inhumanamente, inhumanamente. Entonces no se trata de que nosotros estemos, entonces se resienten y dicen, es que por más que oro, Dios no me da la casa. Es que no te la va a dar, no te va a caer del cielo. O puede ser que no sea el momento, tú sabes, las bendiciones... Hay que organizar la economía, hay que organizar muchas cosas. Porque hay no que nos esperar va a dar el tiempo de Dios. El problema es que muchas veces pedimos a Dios... ¿Cuántos años espera usted, pastor? Mire, pero si no tenemos la capacidad... Si no recibís porque pedís mal, dice la Biblia. Ahora, hay un misterio y un secreto en la oración. Y hay que saber orar. Exacto. Hay que saber orar. Hay que saber pedir también. Y entonces que hay que pedir de acuerdo y conforme a la perfecta voluntad de Dios. Porque hay dos voluntades. Hay una voluntad que es permisible y está la perfecta. ¿Cuál es la permisible? Bueno, cuando yo estoy tomando muchas partes aquí. No. Estamos en Navidad, estamos hablando del eso. Vamos a continuar con el perdón en el otro programa porque también... La voluntad permisible es cuando, por ejemplo, viene un hijo y le dice al papá o a la mamá, mami o papi, tú me quieres mucho, mira, yo quiero ir a tal sitio. Y él le dice, no vas para allá, porque él sabe que le va a ir mal.
Entonces él dice, pero papi, tú me amas, yo quiero ir para allá, que te dije ya que no vas. Y él insiste, pero papá, déjame, bueno, allá tú, vete, allá tú. Esa es la permisible. Allá tú quiere decir, si te pasa algo, ya no es... yo no te di permiso para ir para allá, tú fuiste porque te dio la gana, allá tú. Esa voluntad permisible es bien peligrosa porque uno va solo, no va con el Señor. Exacto. Va solo, porque el Señor no va con uno, porque el Señor no le permitió ir. Esa es la permisible. La voluntad perfecta de Dios es cuando llega el mismo niño y le dice, papá, yo quiero ir para allá. Oh, sí, cómo no, váyase. No hay problema. No le dice que no, porque él sabe que no le va a pasar nada ahí donde va a ir. Claro. Entonces, Dios, que ve más allá de donde nosotros vemos, porque Él dice en su palabra, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, que así como el cielo es más alto que la tierra, son mis caminos más que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Amén. Estamos predicando. Mire, esto está buenísimo. Y se pone mejor. Y va a estar mejor porque en el siguiente programa nosotros vamos a estar aquí. Yo quiero dejarlo con esta reflexión, ¿verdad? Si todavía aún no te has perdonado por X o por Y razón, cualquiera, miren, todos estamos, no estamos exentos, digamos, de cometer pecado. Aún los que estamos dentro, ¿verdad?, del cristianismo, porque realmente eso es así. La carne, mire, esta saltarina, eso es bastante difícil, pero si tú has cometido un pecado y tú te perdonas y tú pides perdón genuinamente al Señor, Él, te aseguro yo, Él te perdona. No sigas más angustiado por eso, sino que mira hacia tu futuro en Cristo Jesús. Si no has aceptado todavía al Señor, yo te invito en este momento a que tú le aceptes como tu Señor y tu Salvador. Así es que con esta te dejo porque la cosa está buena y se pondrá mejor en el siguiente programa. Para transformar tu vida. Porque eso es, ¿verdad? Eso fue la razón de la venida de Jesús aquí, traernos el perdón del Padre. Porque eso la justicia, nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Porque ¿qué pasa? Si Jesús no hubiera estado aquí en la tierra, ¿dónde estaría mi alma? ¿Dónde estaría el alma de ella y la de él? Entonces, por eso yo te hago esta invitación. Jesús vino a morir por ti y por mí, por todos nosotros. Así que es un regalo gratuito. Aprovecha en este momento. No tienes que pagar ni un penny por eso, solamente recibir ese regalo que Dios te está entregando en este día. Que el Señor te bendiga. Gloria a Dios. O sea, esto ha estado candente y tremendo, y hay mucha gente allá en sus hogares viéndonos y escuchándonos. Y quisieran estar aquí. Amén. Y quisieran estar aquí diciendo algo. Bueno, por eso es que este programa es un debate. Y quisieran decir, estuvieran diciendo, pueden participar. Dile más. Pueden participar. Y quizás otros dirán, ay, si fulano estuviera escuchando también. Bueno, que lo vean por el YouTube, después va a quedar grabado. Seguro que sí. Pueden opinar de todas las maneras. Así que les bendecimos, ¿verdad? Perdón de una manera, de otra manera. No hubo saludos hoy, no hubo nada. No, nada. Hoy el Señor lo quiso diferente. Sí, estuvo tan candente. Es que el perdón, y vamos a seguir con el perdón. Nos están mandando unas fotos, ahora nos están mandando unas fotos, yo creo que es de la República Dominicana, mire. Santo. Hay algo allá, hay una actividad allá. Padre, Señor les bendiga, ¿verdad? Señor les bendiga, República Dominicana. Sí. Y estamos siempre todas las naciones, todos esos países que están ahí conectados, lo sabemos y les estamos muy agradecidos de que responden su corazón de parte de Radio TV Revelación Cristiana. Bueno, aquí vamos a decirles, ¿verdad? Antes de irnos, vamos a decirles, bueno,
localmente hay 28, por aquí cerquita, pero hay 344 en los Estados Unidos. Aleluya, Santo. gloria a Dios, gloria a Dios. En República Dominicana le enviamos un saludo a hay 69, con uno más que hubiera aprendido eran los 70. Estamos batiendo récord. En Puerto Rico hay 28 escuchándonos. Muchas Wow. felicidades a Puerto Rico. Felicidades. México, saludamos a México que llegaron a Amén. 24 hoy. Wow. Bendiciones. Chile, oiga, Chile botó la pelota con 23. Santo. Wow, está ahí pegadito, pegadito, pegadito a México. El Salvador está con 20. Wow. Saludos a Oh Salvador. my God, mira eso. Gloria a Dios. Colombia Bueno, tiene 10. Muchos saludos a Colombia. Colombia, bendiciones, pero le va ganando Chile. tenían que escuchar Le este va ganando tema. Chile. Tenía Y El que Salvador escuchar. en Centroamérica. Argentina tiene 10. Wow, Santo. está con Colombia. Con Colombia. Netherlands le sigue allá en el viejo mundo con 8. Por poquito. lo alcanza. Holanda, wow. Ay, ay, ay. Brasil tiene 7. Saludos a Brasil. Saludos a Brasil. Obrigado, Brasil, obrigado. Obrigado. Yo creo que hay partido hoy. España Santo. le sigue con 6. Muchos Wow, saludos a la madre bendiciones, España. saludos. A la madre España, ¿verdad? Amén. Olé, olé, la madre Olé, España. esos españoles. Y allá en Perú le continúan junto con la madre España. Perú tiene 6 y Ecuador tiene 6. Óigame. Wow. Bendiciones. Costa Rica tiene 6, o sea que 6. Oh my God, mira eso. Miren, esos están en empate. Venezuela tiene 5. Honduras 4. Gloria a Dios. Paraguay tiene 2 y Sudán tiene 1. Sudán. ¿Suecia o Suiza? Eso, Sudán es Sudán. en África, ¿no? Mire, no, es No es acá África. arriba, mire, acá arriba. Sudán, allá arriba, mire. Ajá. África está acá abajo y allá arriba, ¿veis? Sí, en Europa. Sudán, en Europa. Oh. En el viejo En mundo. el viejo mundo. No es en Sweden. Sweden. Oh, Ah, eso es Sweden, no Sudán. Sweden, Sudán es otro. Sweden. Es en África. Sudán. No, Sweden es en Sweden Europa. En Europa, está Sí. en Europa. Es que el otro es África. El que tú- Óigame, estamos Santo. llegando La por gloria allá. de Dios, aleluya. Toda God bless la- you, Sweden. God bless you. If you're listening to us, this is Radio Amén. TV Revelación Sí, Cristiana. sí. Metido en Sweden. Amén. Sí, no, no, Glory otro to país. God. Con estas noticias le dejamos. Este es Radio TV Revelación Cristiana desde Pinellas Park y este ha sido Embajadora de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Esto sí que estuvo hoy de película. Sí, seguimos con el perdón. En el nombre de Jesús.